¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que les trae el Centro Olof Palme México los martes de entrevistas. En esta ocasión, en una tarde tenemos el gusto, el honor de recibir a la doctora Patricia Galeana, una de las historiadoras más prominentes de nuestro país, a quien por supuesto le agradecemos su presencia y su disposición para conversar esta tarde con nosotros. Doctora, un gustazo tenerla esta tarde. Bienvenida. Al contrario, doctora, me da muchísimo gusto poder estar con usted y pues con la audiencia. Yo tengo una gran admiración por todo el trabajo que hace el Centro Olof Palme de México y pues el que usted realiza personalmente. Así es que gracias por la invitación. Gracias, doctora. Quiero recordarle a nuestro público que nos acompaña aquí en Zoom y a quienes nos están sintonizando a través de nuestro canal en Facebook Live, que pueden formular preguntas y comentarios para nuestra distinguida invitada. A propósito de ella, me voy a permitir mencionar algunos datos de su hoja de vida, de su extensa hoja de vida. Ella es historiadora, doctora en estudios latinoamericanos por nuestra máxima casa de estudios, investigadora y catedrática de la UNAM, ha impartido cátedra en diversas universidades extranjeras de España, Colombia y Estados Unidos. Ella, entre las diversas funciones que ha desempeñado, incluye la Dirección General del Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada de nuestra Cancillería entre 1988 y 1991. Ha sido directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos también de nuestra Cancillería entre 1991 y 94. Directora del Archivo General de la Nación entre 1994 y 1999. Presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, entre 1995 y 1997. Presidenta del Comité de Historia Cultural del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de los Estados Americanos entre 2005 y 2014. Directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, entre 2013 y 2018, presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia entre 2014 y 2021,
Es miembro correspondiente extranjera de la Academia Nacional de la Historia del Ecuador desde 2020 y fue embajadora de México en Colombia. Ella ha tenido esta posibilidad de estar en el ámbito académico, de ser funcionaria, pero además de desempeñar tareas diplomáticas. Es una experiencia de vida impresionante la que tiene la doctora. Ella es autora, es una prolífica autora, autora de 16 libros, de 104 capítulos de libros, coordinadora de 328 obras y prologuista de 70 obras de historia política, diplomática y de género. En el tema de las relaciones de México con Estados Unidos, recordando a nuestro auditorio que esta entrevista también se inscribe en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, podemos destacar entre las publicaciones de nuestra invitada el libro México y el Mundo, Historia de sus Relaciones Exteriores, y aquí pues se hace el análisis del periodo 1848-1876. Esta obra fue publicada por el Senado de la República y por el Colegio de México en una edición corregida y aumentada en el momento del Bicentenario, en 2010. También ella es autora del Tratado MacLean-Ocampo, la comunicación interoceánica y el libre comercio, publicado por CISAN, UNAM, Porrúa y también con una edición posterior corregida y aumentada en 2014. Como coordinadora y coautora podemos destacar la colección Historia Comparada de las Américas, publicada por el Senado de la República, La Cronología de América, publicada por Siglo XXI, Historia Binacional México-Estados Unidos, publicado por el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, y como coordinadora destacaríamos también títulos como Paradojas de un Mundo en Transición, publicado por nuestra Cancillería en 1993, y Relaciones de México, América Latina, América del Norte y la Unión Europea, publicado por la AMEI con la UNAM en 1997. Destaco también que es coautora de la Alianza México-Estados Unidos, el proyecto del Tratado MacLean-Ocampo, en la obra El Derecho en México, 2 siglos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y no quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar la publicación más reciente de nuestra invitada, un libro que les recomiendo mucho, ahora que se habla tanto de una política exterior feminista. La obra se llama Diplomáticas Mexicanas, fue publicada por Siglo XXI en el presente año y realmente es fascinante el recuento que hace la doctora Galeana a través de la coordinación de esta obra sobre figuras femeninas que han destacado en nuestra política exterior, Rosario Green, Rosario Castellanos, en fin, muy, muy importante esta obra, sobre todo en el momento actual. Pues doctora, no quisiera desaprovechar el tiempo que tenemos, ya sabe que el tiempo es siempre limitado, y yo quisiera comenzar preguntándole, ¿de dónde viene su interés por la historia diplomática? Antes de que comenzáramos la entrevista, usted nos comentaba brevemente que, bueno, por ejemplo, en la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM y, por supuesto, en otras universidades donde se imparte esta disciplina, hay bastante interés sobre la historia diplomática, a diferencia, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía y Letras, donde pues la carrera ofrece muchas vertientes más y quizá la historia diplomática no es uno más de los temas, ¿no? Pero cuéntenos usted sobre su experiencia, ¿de dónde viene esta pasión? Porque yo la definiría así, una pasión por la historia diplomática. Pues muchas gracias, doctora, por la presentación y la pregunta. Bueno, yo me inicié haciendo mi primera investigación, la primera que publiqué en el Instituto de Investigaciones Históricas, con la política eclesiástica del Segundo Imperio. O sea, tenía yo pues una vocación primero por la historia política, pero pues encontré los documentos trabajando en el archivo de Relaciones Exteriores, porque trabajé como archivista primero, cuando el director del archivo era mi maestro, el maestro Martín Quirarte, y el maestro García Terrés era el director de Biblioteca, Archivo y Publicaciones de la Cancillería. Imagínense, allá en la prehistoria, porque ya pues he vivido muchos años.
Y ahí empecé a trabajar con el maestro Quirarte en la ordenación de los documentos. Y encontré este manuscrito que no había sido trabajado del informe de José Fernando Ramírez sobre la negociación eh, con la Santa Sede y en la política exterior de Maximiliano, la presentación del proyecto de concordato, etcétera. Entonces, pues era una joya, y pues me puse a trabajar en el tema y bueno, pues ya después me seguí estudiando pues las relaciones de México con el mundo. De hecho, ese título que se puso para toda la colección que publicaron en el Colegio de México es el título que yo le había puesto a mi volumen. Si ustedes se dan cuenta y tienen la primera edición, van a ver que el único volumen que no tiene otro título es el mío, porque es el que le dieron a toda la colección. O sea, les gustó y entonces a mí me dejaron sin título, pusieron el título para toda la colección. Pero la verdad, pues me pareció apasionante ver cómo había sido difícil para nuestro país y para todas las nuevas naciones americanas lograr el reconocimiento de su independencia y cómo les cobraban este reconocimiento las grandes potencias, mínimamente exigiendo que se les declarara la nación más privilegiada en materia comercial. Entonces, pues así fue, encontrándome esta joya documental en el archivo de relaciones, que después pues tendré el gusto de dirigir. Me acuerdo que, bueno, yo trabajaba con el canciller Solana antes de que fuera canciller, cuando era secretario de Educación Pública. Yo me dediqué a organizar el Instituto José María Luis Mora, y cuando se fue a relaciones, me dijo que qué área quería yo dirigir. Y cuando le pedí dirigir el archivo, me dijo, ¿cómo? Yo creí que me ibas a pedir la dirección de América del Norte. Mm. O sea, y le dije, bueno, pero es que yo soy historiadora y yo trabajé en ese archivo, entonces por eso lo conozco y quiero pues salvarlo, porque yo sabía que estaba en el sótano junto a las calderas, en la torre ahí de nuestra Cancillería. Entonces, pues así fue como empecé y he seguido estudiando la historia diplomática, doctor. Formidable, formidable, Apasionante. formidable experiencia, doctora, y que pidiera usted estar al frente del archivo histórico diplomático de nuestra Cancillería. Siguiendo con esta revisión, usted es una autora muy prolífica en el tema de las relaciones entre México y Estados Unidos. Y bueno, yo quisiera preguntarle ¿cómo se debe estudiar la relación entre los dos países? Esto porque a pesar de que es la relación más importante que tiene México, tenemos relaciones con todo el mundo, evidentemente, pero Estados Unidos es particularmente relevante en nuestra vida económica, política, cultural, en fin. Queda la sensación de que falta mucho por hacer. No terminamos de estudiar esta relación bilateral. ¿Cómo deberíamos enfocarla? ¿Cómo deberíamos estudiarla, doctora? Pues yo pienso que como una relación indispensable, porque no nos podemos cambiar de casa. O sea, aquí estamos, aquí estará nuestro país y su vecino, pues será siempre Estados Unidos. Hubo por mucho tiempo reluctancia a estudiar a Estados Unidos. Es impresionante ver cómo en las universidades estadounidenses sí se estudiaba a México, pero aquí había rechazo para estudiar a México, pues con ese resentimiento
justificado, yo lo entiendo, por que nuestro país sufrió la pérdida de más de la mitad del territorio nacional a manos de su vecino. Y yo recuerdo que cuando un colega que ya no está con nosotros, ya también se nos fue, Álvaro Matute, Ah, quiso eh, que se fundara lo que ahora es el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, pues resulta que hubo una gran oposición y no se pudo fundar hasta después. Entonces, esto, pues fue, creo yo que es un error porque nosotros tenemos que conocer a nuestro vecino y yo creo que en este sentido, lo que escribió Juárez sobre la relación México-Estados Unidos es muy sabio. Él decía que con los vecinos, con no ser enemigos, basta. Esto es textual. No necesariamente decía que íbamos a ser amigos. Y esto, bueno, pues porque le tocó vivir la ruptura de la neutralidad que Estados Unidos había declarado por su guerra civil de secesión frente a la intervención francesa y que Matías Romero se quejaba amargamente de que Estados Unidos rompía esa neutralidad y le vendía armas a los franceses para que no intervinieran en sus asuntos y no le vendía armas a los republicanos. O sea, ahí están en el archivo de relaciones todos estos documentos. Y Matías Romero había tenido muchas esperanzas de que cuando pues había habido el cambio de partido político, como los demócratas eran los que pues habían invadido a México, le habían hecho una guerra inventando una mentira, esto reconocido por el propio Taylor, por el propio eh, Abraham Lincoln, que el presidente James Polk mintió al Congreso de Estados Unidos diciendo que los mexicanos habían atacado a los estadounidenses en territorio estadounidense, cosa que era falsa, mm, porque Polk había mandado a los soldados a mando de Taylor, que después escribió todo esto, a atacar a los mexicanos en el territorio mexicano. Y lo que hicieron los mexicanos fue defenderse con su legítimo derecho, pero Polk mintió y pues acusó a los mexicanos de haber atacado a Estados Unidos y entonces por eso le autorizaron dinero y demás para hacer la guerra, para lavar el honor de Estados Unidos, cuando era para apoderarse del territorio. mm. Entonces, esta situación, pues la vivió también Juárez, tuvo conocimiento de muchos de estos acontecimientos y pues a pesar de que Matías Romero había tenido muchas esperanzas en que cuando llegaron ya los republicanos la relación iba a ser mejor, después acabó escribiendo pues que Estados Unidos no tenía amigos, sino solo intereses, como es un hecho. Entonces, bueno, pues yo creo que en efecto estamos conscientes, puede haber mejores y peores relaciones entre los vecinos, pero decía muy bien Juárez, no hay que ser enemigos porque pues Mm. tenemos que estar conviviendo, compartimos tantas cosas y para que haya una relación respetuosa, cordial, es indispensable conocernos mutuamente. Entonces,
pues así como ellos nos han estudiado, Mm. nosotros tenemos que estudiarlos a ellos. Doctora, ha tocado un punto toral, esta reticencia en México a estudiar a Estados Unidos. Yo me acuerdo también de la polémica que se generó en la UNAM cuando se planteó la creación de un centro de investigación sobre América del Norte, que finalmente lo tuvimos, no sin controversia. Pero lo que le quiero preguntar es si en el momento actual usted observa que hemos superado esas reticencias. Nosotros sabemos que hay varios lugares en México, varias instituciones donde se estudia Estados Unidos, el CIDE, el Instituto Mora, que es legendario, en fin, pero ¿considera usted que hemos superado esta aversión? Porque se habla mucho de que cuando negociamos en los tiempos de la presidencia de Salinas de Gortari, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994, eso ayudó a cambiar un poco la mentalidad y la visión de México hacia Estados Unidos. ¿Usted cree que ya superamos esta visión del Estados Unidos enemigo a un Estados Unidos socio comercial? Bueno, en ciertos sectores, Mm. no en todos, y sobre todo en la actualidad. Me parece que se ha exacerbado de nueva cuenta el sentimiento de animadversión que me parece pues peligroso y que no debemos de permitir que proliferen estos sentimientos negativos, que son autodestructivos en última instancia. Entonces, sí, tiene usted mucha razón, doctora. O sea, cuando se firma el Telecán, bueno, pues viene un momento en que muchas personas, pero estoy hablando fundamentalmente de sectores medios, Mm. académicos, empresariales, cobran conciencia de la conveniencia de esta sociedad, dada pues la cercanía geográfica, ¿verdad? Y esto creo que ahora es un momento crucial que también México debe aprovechar en nuestro tiempo presente ante este enfriamiento con China, la necesidad de que pues todas estas inversiones que estaban allá se vengan a nuestro país. Es una coyuntura muy favorable y creo yo que a veces por motivaciones políticas o electorales, pues recordando lo que escribió Raymond Aron cuando señalaba que pues para la cohesión de las naciones siempre se ha buscado un enemigo común y entonces pues a veces encontramos que políticamente reditúa tener este enemigo, ¿verdad? Políticamente, electoralmente, pero a mí me parece que es negativo y es autodestructivo para pues el desarrollo que se requiere del país. Y reitero la sabiduría de Juárez, diciendo, bueno, pues con que no seamos enemigos, basta. Había otro personaje muy cercano a Juárez, Melchor Ocampo, Mm. que pues ustedes me dirán que es obvio a lo mejor lo que voy a decir, pero no resultaba obvio en ese momento, en esos años en que Estados Unidos pues estaba atravesando por un momento difícil con la guerra de secesión, ¿verdad? Y pues Melchor Ocampo estuvo consciente de que pues su visión fue muy optimista en el sentido de que iban a salir adelante de esta guerra y que era importante tener esta alianza, porque de todas maneras esa era pues la paradoja para los liberales mexicanos, que querían tener un régimen, bueno, de hecho ese ha sido el interés republicano, federalista. Recordemos que quien inventó
el régimen presidencial, pues fueron los Estados Unidos, ¿verdad? Fue la primera constitución del mundo Así es. y también la primera que establece el régimen federal. Entonces, estas dos instituciones sirvieron de ejemplo a todas las constituciones del mundo, incluidas las francesas, porque pues Sí. primero es la de Estados Unidos y luego vienen las francesas. De las francesas hay otras influencias muy importantes. El Ejecutivo Colegiado, por Mm, ejemplo, que se va a establecer en 1814 en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, la Constitución de Apatzingán. Pero, pues lo que prevalecerá será el régimen presidencial y el federalismo, que son instituciones ambas surgidas en Estados Unidos. Y lo que se busca es tener un régimen democrático, como también lo estableció Estados Unidos. Entonces, para los liberales era muy difícil decir, bueno, nosotros tenemos afinidades con Estados Unidos, pero pues fue muy difícil tener esta relación después de la guerra de conquista territorial de 1846 a 48, sí. porque ¿qué les decían los conservadores? Pues que eran unos traidores, que cómo era posible que buscaran tener buenas relaciones con quienes nos habían quitado más de la mitad del territorio, que no, que la alianza debería de hacerse con las monarquías europeas. Mm, Y bueno, y de toda Europa, pues la nación cuna del liberalismo, Francia, pues fue también la que trató de imponer un imperio. Entonces, los liberales republicanos se vieron en una situación difícil claro. que fue aprovechada por los conservadores que pues le echaron en cara el buscar esta relación con Estados Unidos y que justificaron con esta relación el haberle entregado el país a Napoleón III, que es muy distinto negociar un reconocimiento e incluso una alianza militar que la propuso Ocampo y fue rechazada por Estados Unidos, a entregarle, hay que leer el acta de notables que le da a Napoleón III el país. Les dice literalmente, usted designe a quien usted decida. Bueno, una entrega semejante, pues no se ha visto en la historia de México. Qué terrible. Por eso es importante revisar la historia. Doctora, ahora que la escuchaba, me acuerdo mucho de los análisis que hemos hecho a propósito del surgimiento de la identidad nacional mexicana, del sentimiento de nación. Y se considera que hay dos momentos pivotes, si se pudiera usar este término, en la creación de la identidad nacional mexicana. Uno es señalado, usted lo mencionó hace un momento, la pérdida del territorio, de más de la mitad del territorio en la guerra del 46 al 48 con Estados Unidos, y otro es la intervención francesa, porque se dice que pues el pueblo de México difícilmente se podía identificar con un soberano que además desde su color de piel era completamente diferente a nosotros. ¿Qué piensa usted de este proceso de identidad nacional, de formación de la identidad nacional de México, doctora? Es un proceso muy difícil, muy largo, que va a dificultarse precisamente por esta estratificación racial Mm, que se da desde la conquista y colonización. Hay que recordar que si bien las leyes de Indias brindaron su protección al indígena para que no siguiera la explotación que hacían de él en las encomiendas, en las minas, pues estas leyes
pues seguían el refrán español de obedézcase pero no se cumpla, porque pues las encomiendas siguieron por mucho tiempo y la explotación de las comunidades indígenas y sobre todo este sentido de inferioridad que se le da al indígena, que se le protege pero se le convierte en un menor de edad perpetuo. Y el europeo, el occidental, es superior y es el que le va a decir lo que debe hacer y no hacer. Entonces, esto es lo que trata de romper Hidalgo, por eso me parece tan importante y sus 44 documentos que escribe en 4 meses, que fueron los únicos que tuvo el liderazgo del movimiento, son impresionantes, porque era un cura ilustrado, heterodoxo totalmente, que decía cosas que alarmaban a la clerecía de aquella época y que quería que se rompieran esas divisiones raciales. Entonces, lo primero que quisieron hacer, pues los que tenían ideas liberales, fue cohesionar a esos grupos que estaban estratificados racialmente. Claro que después de 300 años, esto no se iba a cambiar de un día para otro. Esto era muy difícil. ¿Cuál fue el primer elemento de cohesión? Pues otra vez recordando a Aarón, era el enemigo común que era el gachupín. Sí. Primero el gachupín, que había que sacar del territorio americano, regresarlos a por donde vinieron y que se quedaran en la península y que aquí todos los americanos formaran esta nueva nación. Fue un proceso muy difícil porque hubo quienes decían que se deberían organizar en una república, otros en una monarquía, otros en un régimen federal, otros en un régimen centralista, otros eran liberales y no querían que la iglesia participara en política ni tampoco el ejército, y otros eran conservadores y querían que la iglesia y el ejército participaran en política. Entonces, esto dificultó por medio siglo la consolidación de ese Estado nacional. Ujú. Luego viene el nuevo enemigo común que va a lograr una mayor cohesión, que son los franceses, porque con la invasión de Estados Unidos, si bien sí es el origen del sentimiento anti-yanqui, no se cohesionó a la nación. Ujú. Hubo muchos estados que no contribuyeron ni con un peso ni con un hombre para defender unos territorios que sentían muy alejados de ellos, allá unos territorios desérticos que no conocían, y entonces no sirvió para la cohesión nacional, sí para que quedara este resentimiento anti-yanqui, pero no cohesionó a la nación. El factor que sí va a cohesionar a la nación va a ser la intervención francesa, porque primero la iglesia presentó a los franceses como salvadores de la religión católica supuestamente perseguida por Juárez, lo cual era falso, porque Juárez era católico. Todos eran católicos, salvo José Fernando Ramírez, que era ateo. Todos los demás eran católicos. Entonces, fue una falsedad que se descubrió muy pronto, porque la gente empezó a ver que resulta que los curas se peleaban con los franceses. Entonces decía, bueno, pero pues ¿de qué se trata? No les habíamos recibido con te deums, con guirnaldas, y celebrábamos con repiques de campanas cada triunfo de los franceses. Y claro, como todo ejército de ocupación, los franceses violaron todos los derechos violables, arrasaron pueblos enteros para lograr acabar con el republicanismo. Y entonces, pues la gente empezó a reaccionar en forma espontánea en contra del extranjero, como
sucede en todos los ejércitos de ocupación, en contra del franchute, como les decía. Y entonces voltearon a ver a aquellos republicanos que se habían rehusado a aceptar el dominio francés y empezaron a apoyarles. Y es ahí cuando viene ya este sentimiento de cohesión y de rechazo al extranjero, porque primero a Maximiliano lo recibieron con guirnaldas, era como un cuento de hadas. Los balcones de la Ciudad de México se llegaron a cotizar hasta en 600 pesos de aquella época para ver al príncipe rubio y a la princesa que venían desde Europa a salvar a México. Entonces, sí, era un verdadero cuento de hadas y primero los recibieron muy bien, pero después cuando los franceses empezaron a abusar de la población, pues entonces ya se rechazó todo el paquete completo y esto dio la consolidación al Estado Nacional Mexicano. Sin embargo, la animadversión a los vecinos del norte, pues regresó porque hubo otras agresiones en el inicio del siglo XX. Y entonces, pues tenemos que en plena Revolución Mexicana, Estados Unidos quiere intervenir en el sesgo que van a tomar las cosas. Bueno, hay una serie de cosas que se van a fraguar, inclusive pues el derrocamiento de Madero, Bueno, que había llegado democráticamente a la presidencia por primera vez con un ejercicio pues que no se había dado en las 7 reelecciones de Porfirio Díaz. Pues eso se fraguó en la propia embajada de Estados Unidos, así es. encabezada por el embajador Henry Lane Wilson. Entonces viene el derrocamiento de Madero, viene su ejecución, y después de esto, Woodrow Wilson, pues aunque no va a estar de acuerdo, por lo menos de dientes para afuera, en lo que había hecho Henry Lane, y lo quita y demás, va a querer intervenir en lo que pasa en México. Y por un incidente insignificante en Tampico, porque habían bajado sin autorización a cargar gasolina unos oficiales con sus marinos, pues resulta que al ser retenidos por hora y media, pues entonces exigieron que hubiera salvas de artillería en honor de la bandera de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Como se negó el ejército federal, en ese momento pues estaba Huerta, que había llegado por las maquinaciones de Henry Lane Wilson al poder, pues van a tomar Veracruz a sangre y fuego. Y van a permanecer en Veracruz, o sea, tenemos pues las cartas de los cónsules que había ahí, que hablan de la hazaña con la que se ataca a la población civil, que se quedan ahí desde abril hasta noviembre. O sea, es toda una situación, un agravio muy grande para el pueblo de México, que le revive todo el resentimiento que tenía del siglo XIX. Y después de eso, por si fuera poco, pues viene la expedición punitiva al mando de Pershing para agarrar a Villa, que para lo único que sirvió fue para darle nueva fuerza a Villa, que ya estaba de bajada. Y se tuvieron que ir también con sus propios honores porque no lograron
agarrar a Villa, y no solamente eso, sino que sufrieron una derrota en el Carrizal. Entonces, todo esto revivió la animadversión al vecino del norte. Son episodios de nuestra historia que nos recuerdan momentos muy, muy álgidos y que nos explican este sentimiento que todavía pervive al día de hoy de rechazo a Estados Unidos y que, por ejemplo, se ve reflejado en lo que usted marcaba, ¿no? Reticencias para estudiarlos, cuando yo creo que es importante conocerlos y entender también la lógica de ese país. Doctora, tenemos ya algunas preguntas, pero no quisiera dejar de hacerle el siguiente planteamiento. Ahora que toca usted estas pinceladas de momentos históricos álgidos, ¿cuál diría usted que es el momento más difícil en la relación bilateral México-Estados Unidos, considerando estos 200 años? Uy, bueno, yo creo que el más terrible pues fue la injusta invasión y guerra de conquista territorial que se hizo al país, ¿verdad? En la que no solamente perdimos más de la mitad del territorio nacional, sino también a todos los mexicanos que quedaron en lo que David Maciel ha llamado muy atinadamente el México perdido. Mexicanos que, bueno, hay casos conmovedores en la frontera, como en la población de Santa Rosalía, donde sus habitantes desenterraron a sus muertos para traérselos al territorio nacional. Porque aquí también hay que hablar de recordando a Huntington, aunque podemos estar de acuerdo o no con todas sus tesis, pero el choque de civilizaciones también tiene mucho peso en nuestra relación. Hay que recordar que México es la frontera de Iberoamérica, de la Iberoamérica católica, de religión única, intolerante. Y pues estamos frente al país de pluralidad religiosa, en donde todavía hasta la fecha, bueno, pues in God we trust, y no hay ningún discurso en donde no se mencione a Dios, y en el dólar y en todas partes está. ¿Por qué? Porque el Estado siempre ha estado por encima de todas las religiones, de todas las iglesias protestantes, de los anglicanos, los puritanos, etcétera, etcétera, de los judíos, de los católicos. Entonces, ha habido esta pluralidad religiosa, y un punto muy importante que decía mi maestro, el doctor José Luis Orozco, que se dedicó, pues por su condición, le decía yo, de chihuahuense de Ciudad Juárez, de que le tocaba justo estar sufriendo, porque también hay que decirlo, el paso con los agentes migratorios. Yo lo sé porque yo soy hija de una norteña que también llegó a vivir en Ciudad Juárez y que me decía cómo había un paso en el que llegaban a estar aterrados por los malos tratos que recibían de los migrantes, de los agentes migratorios. La labor del patrón. Entonces, don José Luis Orozco decía en sus obras, y tiene mucha razón, que también hay por eso, una mentalidad distinta. En Estados Unidos, la combinación de la política con los negocios no es un problema. ¿Por qué? Porque tienen esta idea protestante de que los ricos son los elegidos de Dios, porque Dios ha permitido que sean ricos. Mientras que en el catolicismo, los elegidos de Dios son los pobres. Y este es un valle de lágrimas donde todo mundo tiene que conformarse con cargar su cruz. Entonces son dos visiones absolutamente contrarias. Allá el hombre exitoso, pues como les digo, es el privilegiado que protege Dios. Y aquí los pobres son los protegidos de Dios. Aquí esto lleva
a que haya una condena a la usura. Por ejemplo, en los países católicos no se desarrolla la banca como si se desarrolla en los países protestantes. Entonces, creo que el choque cultural también tenemos que tomarlo en cuenta en estas relaciones. Sí, doctora, por supuesto. Bueno, voy a ir tomando las preguntas que nos están llegando. Tenemos muchas felicitaciones de nuestro público. La felicitan por su trayectoria y por sus extensos conocimientos sobre la historia de México, la historia diplomática y la historia de las relaciones bilaterales. Y bueno, tenemos una pregunta de Yara Quintana. Dice, ¿usted por qué considera que a pesar de los resentimientos que tuvieron los mexicanos hacia Estados Unidos, el Estado mexicano siga dependiendo demasiado de Estados Unidos? ¿Por qué no se ha dado una ruptura? Bueno, ha habido momentos de gran frialdad también, ¿no? Pero es que hay una interdependencia en muchos aspectos. O sea, se dan ustedes cuenta la cantidad de mexicanos, de compatriotas que se han ido a Estados Unidos. Pero primero, del México perdido, los que no se pudieron regresar, porque esto también hay que decirlo. Les daba yo esta historia de las personas que no quisieron que los restos de su familia quedaran en territorio de infieles. Por eso estaba yo hablando de Sí. la cuestión religiosa, y se los trajeron por eso. Pero después, ¿qué pasa? Que pues estos mexicanos que se quedaron allá tuvieron dos caminos. Por una parte, cuando quieren venirse los de Santa Fe de Nuevo México, no los dejan. ¿Por qué? Porque les hace falta mano de obra, violando al Tratado de Guadalupe Hidalgo, que Ujú. garantizaba que los mexicanos pudieran escoger su nacionalidad y que se les iban a respetar sus propiedades, cosa que tampoco pasó. Veamos la cantidad de linchamientos de mexicanos en California cuando la fiebre del oro. Sí. Entonces, estos mexicanos tuvieron que sobrevivir, los que sobrevivieron, pues, en Estados Unidos, y tienen unas hondas raíces familiares con los mexicanos que están en nuestro país. Entonces, esta interrelación no se puede romper, y además ha crecido muchísimo porque si bien la primera migración fue norte-sur, nunca se nos olvide, los primeros que vinieron a donde no les correspondía fueron estadounidenses que pasaron a Texas, rompiendo las normas que se les había establecido para la colonización, porque no eran católicos y porque pasaban muchos más de los que estaba permitido. Lo que pasa es que el gobierno mexicano no tenía los elementos como para poder, pues, contabilizar y detener este flujo ilegal, que fue lo que llevó a la pérdida de Texas. Pero después, pues, se dio la migración sur-norte. Y entonces esto hace que tengamos unos vínculos indisolubles Claro. con todos los mexicanos que están del otro lado, que además nos han apoyado con su trabajo a salir adelante en estos momentos críticos con sus remesas. ¿Y qué es lo que ha sucedido con el Telecán? Bueno, pues que se ha dado una integración económica que no se puede romper, menos en este mundo globalizado. Hemos visto ahora, pues, que vino, pues primero la pandemia, pero ahora la invasión de Rusia a Ujú. Ucrania, cómo se ha afectado. ¿Por qué? Porque ya había todas estas cadenas productivas. Entonces, si hay estas cadenas productivas con el mundo, pues entre dos países vecinos que tienen una de las fronteras más grandes del mundo,
Bueno, pues ustedes imaginen si se pueda romper ese vínculo. No, no es posible. Por eso ha habido negociaciones muy largas, muy difíciles, como para que reconocieran la Constitución de 17, que reivindicó el derecho del subsuelo para la nación, cosa que se había cambiado en el régimen de Porfirio Díaz. Ujú. Entonces, pues hubo de reconocimiento y desconocimiento primero de la Constitución, las negociaciones de Bucareli con Obregón, y los conflictos siguieron hasta que se dio la nacionalización de las empresas petroleras en el gobierno de Lázaro Cárdenas por incumplimiento de las compañías petroleras a los laudos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy Entonces, bien. no se puede romper. Así es que, pues lo primero que tenemos que hacer es no ser enemigos de nuestros vecinos y conocerlos para saber cómo podemos sobrellevar nuestras diferencias. Sí, sí, coincido, doctora, por supuesto. Estamos siendo vecinos, eso no va a cambiar, es una situación permanente, entonces hay que administrar la relación de una manera lo más cordial posible, lo menos conflictiva posible. Es difícil, pero lo tenemos que hacer. Le pregunta Braulio Mendieta, doctora, acerca de los paralelismos, si es que los hay, entre los tratados de Bucareli y la reforma energética del actual gobierno. No, yo creo que es algo totalmente distinto, o sea, no hay paralelismo en los que no fueron tratados, hay que decir, no hubo tratados de Bucareli, fueron unas conferencias ahí, un convenio, llegaron a acuerdos. ¿Por qué? Porque ellos argumentaban que las concesiones que se les había dado durante la etapa porfirista no se podían echar por la borda con la Constitución de 17. Y claro, el gobierno mexicano decía, bueno, es que la Constitución tiene que estar en vigor y ya borra toda la legislación anterior. Entonces, pues se aceptó que se les iba a dar un cierto plazo para que pues, las normas constitucionales se cumplieran. También se quejaban de todos los daños que habían sufrido por la revolución. Entonces, pues no tiene nada que ver con lo de las reformas actuales del gobierno en cuanto a que tal vez la persona que nos hace esta pregunta lo que está pensando es que se les había dado concesiones a empresas extranjeras en materia de electricidad y se les está quitando. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ahí están ahorita las negociaciones para ver si hay un panel o no hay un panel de violaciones al TEMEC actual con estas medidas, y esto pues está en curso. Vamos a ver en qué para. Muy bien. Le pregunta Laura Andrade a propósito del Tratado MacLean-Ocampo. Ella dice, históricamente se ha planteado, incluso desde antes de la colonia, la creación de una vía de comunicación entre el Atlántico, el Golfo de México y el Pacífico. Por diversas razones esto no se ha concretado. Usted es una estudiosa del Tratado MacLean-Ocampo. La pregunta es, ¿considera usted que los actuales planteamientos de un canal interoceánico y de una infraestructura alrededor de este canal interoceánico son viables en la actualidad? Bueno, yo creo que deberían de haber sido, se debería haber hecho desde hace muchísimo tiempo. Inclusive si leen mi libro del Tratado MacLean-Ocampo, con esto termino justamente, que ha sido lamentable que por pues esta sombra de considerar
que el Tratado Maclean-Ocampo era una traición a la patria, para decirlo, en términos que están muy de moda actualmente. Todo el mundo se acusa de ser ahí, todos son traidores a la patria y entre los diferentes partidos políticos y el gobierno y demás. Pero déjenme decirles muy brevemente, el paso interoceánico lo buscó desde Carlos V. O sea, desde Hernán Cortés. Por eso Hernán Cortés va a las Cibueras. Su viaje a lo que actualmente es Honduras era buscando el paso interoceánico. Estaba muy consciente de la importancia que esto iba a tener. Es más, Carlos V no le creyó a Hernán Cortés y mandó su propio grupo para verificar si no le estaba engañando, porque bueno, pues tenía cierta desconfianza de Cortés por sus antecedentes. Sí. Y después, bueno, viene Felipe II con esto de que el hombre no puede dividir lo que Dios ha unido y no apoya que se sigan haciendo estos proyectos, pero no obstante no le hacen caso y sigue habiendo una bola de proyectos. Humboldt hace un estudio de los posibles pasos y dice que el mejor era Tehuantepec porque no hay desnivel entre Exacto. los océanos. Por lo tanto, fíjense qué maravilla de Humboldt. No se necesitaban esclusas, como él dijo a principios del siglo XIX, que se iban a necesitar en Panamá y que además les iba a faltar agua. Por eso acaban de hacer obras hace poco en el canal de Panamá, porque en efecto les hace falta más agua. Y es insuficiente el canal de Panamá. Entonces, el que se hubiera hecho, bueno, este paso en Tehuantepec era muy importante, pero no se hizo porque Juárez en un momento dado no quiso que Estados Unidos, contra todo lo que le han dicho de que era pro-yanqui, pues no. Cuando lo rechaza el Senado norteamericano, el tratado, que ya era un compromiso de México, no quiero extenderme mucho porque es un tema apasionante. Sí. El Tratado Maclean-Ocampo era el cumplimiento del Tratado de la Mesilla, artículo 8 del Tratado de la Mesilla, donde ya se había comprometido el paso por Tehuantepec y tenía que hacerse un tratado específico para que pasaran tropas, además de ciudadanos y mercancías. Y no estaban dispuestos Estados Unidos a reconocer a ningún gobierno hasta que no respetara lo que había sido un tratado ratificado por los dos congresos y que surtió efecto porque se vendió la Mesilla. Estados Unidos dio una indemnización y fue un tratado vigente que va a derogar Cárdenas. Fíjense, hasta Cárdenas estuvo vigente. Entonces, el Tratado de Maclean-Ocampo pues cumplía ese acuerdo ya comprometido, pero lo rechazan porque no estaban de acuerdo con el libre comercio. Prevaleció el proteccionismo entre los del norte y los del sur, entre los demócratas y los republicanos, no nada más en unos y otros, en todos. Bueno, sigue prevaleciendo el proteccionismo interno en Estados Unidos, es la realidad. Quieren que se abran todos los mercados, pero ellos protegen a los suyos, evidentemente. Entonces se quedó esa sombra de que si se hacía el paso por Tehuantepec, pues nos iba a pasar lo que pasó en Panamá, que se apoderaron ahí, Estados Unidos se apoderó primero de Panamá, luego del Paso, luego hubo una serie de conflictos y por esa sombra no prosperó esa idea, aunque Porfirio Díaz inició el ferrocarril. Sí. Y ahora me parece que de todos los proyectos faraónicos que se han hecho en el actual gobierno, el único con el que yo estoy de acuerdo es con el paso por Tehuantepec, de un ferrocarril que traslade contenedores de un océano a otro, porque esto va a ayudar a que se desarrolle esa parte de nuestro país en donde hay mucha pobreza y hace falta, porque en Panamá pues tienen que estar haciendo cola los barcos. Sí.
porque no pueden pasar. Entonces, ese sería mi comentario. Además, la posición geográfica de México es tan, geopolíticamente hablando, Privilegiada. tan estratégica, parece natural, ¿no? Que tengamos un paso interoceánico. Así Sí, es. sí. Ay, doctora, bueno, se nos está acabando el tiempo, y es fascinante, es decir, cada pregunta que le plantean, y aparte de las que hemos abordado en la entrevista, son fascinantes y dan para mucho. Pero hace un rato usted mencionaba el hecho de que Estados Unidos, su sistema democrático, lo ha tratado de exportar al mundo y ha sido un referente internacional. Lo que le quiero preguntar, porque ahora se habla mucho de la crisis de la democracia liberal, ¿sí? De la crisis de las instituciones, y se habla también, por ejemplo, de que el arribo de Donald Trump es un ejemplo de esta crisis del modelo liberal, un personaje que divide, que polariza, en lugar de ser un personaje, normalmente los presidentes tendrían que haber sido, desde el punto de vista de la democracia liberal, aquellos que unifican, aquellos que unen, que cohesionan, no que dividen y fracturan a la sociedad. Sin embargo, con un discurso de odio y polarizante, Donald Trump llegó a la presidencia. Y su sucesor, Biden, no alcanza a cumplir las expectativas. Él es un demócrata convencido. Sabemos que él respeta las instituciones, que él es muy institucional, pero no alcanza a cubrir las expectativas. Mi pregunta, doctora, en este escenario de crisis de la democracia liberal, donde Estados Unidos pues está perdiendo también esta ascendencia hacia el mundo. Biden organizó una cumbre mundial sobre la democracia el año pasado en diciembre, pero no despunta, no se le cree, está dejando de ser ese referente. ¿Cómo impacta esto al mundo y cómo impacta la relación México-Estados Unidos, en su opinión? Bueno, tiene usted mucha razón, doctora, y es un tema actual de la mayor importancia, la crisis de la democracia, perdón, el de la democracia, y que el ejemplo, pues, más acabado es el de Trump. Mm. O sea, que haya llegado un personaje, pues, como este señor, el peor presidente en la historia de los Estados Unidos, y que puso de relieve algo que nunca, pues, que hubiéramos imaginado en Estados Unidos, en la democracia, pues, perfecta que se escribió. Hay miles de tratados al respecto, ¿no? Y no nos hubiéramos imaginado la toma del Capitolio en la forma que se dio, ¿no? Esto nos mostró a una parte de Estados Unidos que no estábamos conscientes, aunque sí sabíamos que todo el centro, pues, era este centro republicano, conservador, etcétera. No los habíamos visto Ujú. actuar en la forma que actuaron en la toma del Capitolio. Entonces, estamos en un momento de crisis mundial, por múltiples causas. La pandemia ha sido Mm. terrible, la guerra de Rusia contra Ucrania también, pero hay estos personajes, bueno, pues, como el señor Trump, pero podemos también ver al señor Putin, podemos ver a Erdogan, podemos ver a Bolsonaro, en fin, para dar algunos ejemplos que ciertamente no son ejemplos de un gobierno constructivo, democrático, en el que se respeten los derechos humanos. Entonces, lo único que yo pudiera decir como historiadora, y me voy a remontar a Vico, un historiador de la época renacentista, que nos decía que la historia no era una línea ascendente hacia el paraíso, Mm. ¿verdad? Que en la historia hay altas y bajas. Él hablaba de, pues, unos círculos que desde luego no son en el mismo sentido, sino que es como una espiral, porque claro, vamos avanzando en algunas cosas,
hay que ver los avances tecnológicos, en fin, pero retrocediendo en otras. Entonces, pues nos tocó esta bajada. Esperamos que bueno, a ustedes están jóvenes, pero espero que me alcance la vida para ver que volvemos a salir de esta crisis, porque hasta ahora sigue sin haberse inventado ningún sistema de gobierno mejor que el de la democracia, ¿verdad? Entonces, sí, estas democracias permiten que lleguen estos personajes al poder, pero si realmente se atiende a lo que implica una democracia, que implica la división de poderes, el que haya pesos y contrapesos, porque Biden no ha podido hacer todo lo que hubiera querido por la oposición republicana en el Congreso. Entonces vamos a ver qué pasa en las elecciones de noviembre. Así es. Se antoja un gran desafío para Biden el próximo mes de noviembre, para los demócratas. Además, están divididos los demócratas. También Biden se Además, enfrenta al problema de que su además, propio partido no lo apoya. sí, 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 es una claro. situación compleja. En fin, pero pues estaremos pendientes y aquí hay que recordar a este gran escritor, Eduardo Galeano, que nos dice que las utopías se hicieron para caminar. Entonces, caminemos para alcanzar la utopía. Sí, bella frase de Galeano. Doctora, se nos acaba el tiempo. Hay una pregunta que me parece oportuna leérsela y enseguida le pediría un mensaje final para nuestro público. La pregunta es, en su revisión como historiadora y también a raíz de su experiencia diplomática, ¿con qué figura femenina de la diplomacia mexicana se identifica usted más y por qué? Uy, esta es una pregunta dificilísima, porque pues yo me di a hacer la selección de las 10 diplomáticas pues más destacadas de la historia de México desde la Revolución a la fecha. Bueno, no a la fecha porque, bueno, a la etapa de Rosario Green como canciller. Y la verdad es que pues van a decir que casi me voy al siglo XIX, pero yo me identifico mucho con Hermila Galindo. ¿Por qué? Porque fue una mujer revolucionaria en un mundo de hombres, en el que era muy difícil que las mujeres tuvieran voz, y ella, pues siendo una secretaria taquimecanógrafa duranguense, entró a la política porque transcribía los discursos en contra de Porfirio Díaz. Y después fue una gran oradora que luchó no solo en la revolución, desde la revolución maderista y después en la constitucionalista, sino que también luchó por los derechos de las mujeres. Y yo soy una feminista militante, entonces por eso me identifico mucho con ella, porque ella fue quien puso la propuesta para que se le diera la ciudadanía en el constituyente del 17, no lo logró. También influyó para que se diera la ley del divorcio, aun cuando fuera aprovechada por muchos generales que querían deshacerse de sus esposas, de todas maneras liberaba a las mujeres y se dio a la tarea de difundir las ideas de la Revolución Mexicana en cuanto lugar pudo. Tenía vínculo con todas las feministas importantes del mundo, fue a La Habana a defender los derechos de las mujeres y a difundir los derechos de la revolución, la pertinencia de la Revolución Mexicana, el porqué de la Revolución Mexicana y algo muy importante, la unión
indo-latina. Mm. Y ella afirmaba que esta era indispensable en contra de la doctrina Monroe. Mm. Y escribió, ella fue la teórica que se dio a la tarea de hacer un libro donde escribió la doctrina Carranza, que retoma las ideas de Juárez, de igualdad de los estados, de respeto a la no intervención, autodeterminación de los pueblos. Todas estas ideas que están en el artículo 89 constitucional estuvieron dichas primero por Juárez y retomadas por Carranza, que además agregó algo muy importante, que todos quienes hemos tenido pues un trabajo diplomático, sabemos que la diplomacia es la diferencia entre la guerra y la paz. Ujú. Cuando se rompe el diálogo, la negociación, pues viene la guerra. Sí. Pero para que termine la guerra, tiene que haber diplomacia. Y esto lo incorpora Carranza en su célebre discurso diciendo que la diplomacia debe de servir a la confraternidad universal y a la cooperación internacional para la paz. Y todo esto lo recoge Hermila Galindo y por eso, pues, me parece una mujer admirable. Formidable, formidable que haga referencia a Hermila Galindo. Creo que es importante para las nuevas generaciones conocer más y recuperar a esta personalidad de nuestra historia. Doctora, tocó un punto, sé que nos estamos extendiendo, pero tampoco quiero dejarla ir sin preguntarle cómo debería ser una política exterior feminista. Se ha hablado mucho en este gobierno de una política exterior feminista. Usted ha sido embajadora. ¿Cómo debería ser esta política exterior feminista? Bueno, pues la política exterior feminista implica el compromiso de México para defender en todos los organismos internacionales las convenciones que pues defienden los derechos de las mujeres. Pero en este sentido, tiene que haber una congruencia entre política exterior y política interior. No puede haber un divorcio entre la política exterior y la política interior porque entonces carece de sustento. Sí, exacto. Ese sería mi comentario. Muy bien, doctora. Para despedirnos, le pediría, pensando sobre todo en nuestro público, mayormente compuesto por académicos, por estudiantes, la reflexión respecto a la importancia de la historia diplomática para entender mejor las relaciones entre México y Estados Unidos. Yo creo que es vital porque si nosotros tenemos ese conocimiento, podemos entender su forma de pensar, su forma de ser. Por eso ellos nos han estudiado a nosotros. Sí. Y esto nos permite el diálogo, nos permite tener pues una relación cordial, una relación pues que tiene que ser positiva para los dos países, porque si no tenemos este diálogo, si no hay esta relación diplomática, ¿verdad? Pues entonces no podemos resolver todos los temas y los problemas que enfrentamos los dos países. El tema de migración, el narcotráfico, y aquí pues tengo que citar a don Alfonso García Robles. Fíjense ustedes desde cuándo nuestro premio Nobel dijo que todos los problemas eran problemas globales y que los teníamos que resolver con la cooperación internacional. Si no, no se pueden resolver. Nosotros no podremos resolver el tema del narcotráfico sin la colaboración con Colombia y con Estados Unidos, para decirlo pronto.
Claro, sí, la cooperación es toral, máxime que enfrentamos desafíos transnacionales. Por más que se esfuerce un país en tratar de dar solución a estos desafíos, no lo va a lograr, se requiere una colaboración mucho más amplia. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por sus reflexiones, por compartir sus conocimientos en esta entrevista. Es fascinante, verdaderamente nos falta tiempo para revisar los aspectos a detalle en los que los que han sido abordados en esta entrevista. Espero que tengamos oportunidad de tener otro encuentro para conversar con usted. Le agradezco mucho su presencia. Le agradezco también a quienes nos han acompañado aquí en Zoom y en Facebook Live, a quienes formularon sus preguntas y las felicitaciones para nuestra invitada. Le recuerdo a nuestro amable auditorio que la próxima semana vamos a tener como invitado en una tarde con a Everardo Corona. Él es el representante de México ante el organismo para la proscripción de las armas químicas y vamos a abordar la problemática de la Convención de Armas Químicas, los desafíos que enfrenta esta convención y por supuesto la participación que México ha tenido en todos estos procesos. La entrevista será a las 12 del día por la diferencia de horario con Países Bajos, que es donde está la sede de este organismo y donde está nuestro representante. Esperemos que nos puedan acompañar. También los invitamos a nuestra serie de seminarios COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo, donde estamos abordando justamente diversas aristas de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. La sesión del 30 de septiembre, que sería la próxima semana, versará en torno al entendimiento bicentenario. Revisaremos obviamente la transición desde la iniciativa Mérida hasta la creación del entendimiento bicentenario y tendremos a los expertos que analizarán las características de este entendimiento bicentenario. Esto será a las 9 de la mañana del 30 de septiembre. Ojalá nos puedan acompañar. También les recordamos que pueden visitar nuestras redes sociales para hacernos sugerencias y comentarios sobre nuestras actividades. Denos un like si así lo desean. Y de nuevo, doctora, un placer, un gusto tenerla esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar con usted, doctora, y con toda la audiencia. Gracias, Hasta muy doctora. pronto. Hasta muy pronto. Buenas tardes. Síganse cuidando.